Buenas tardes. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el ángel de Jehová pose sobre ustedes en esta preciosa tarde. Vamos a orar, ¿verdad? Para que demos inicio a esta palabra. Amén. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias, papá. Te damos las gracias, Señor, porque eres tú quien todo lo puede, quien todo lo vence, Señor. Eres tú el que das la palabra, Señor. Eres tú el que reconfortas. Eres tú el Señor, el que enseñas, el que edifica, Señor. Tuya es la obra, tuya es la misericordia y tuya es la honra. Amén y amén. Amados hermanos, en esta preciosa tarde vamos a hablar sobre esta palabra que lleva por título la fe, fuente de milagros. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a Marcos 21:43. Empezamos con la palabra. Marcos 21:43. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Aleluya. Dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una multitud y le apretaban. Amados hermanos, vemos acá esta palabra, ¿verdad? Es una palabra tremenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en esta parte estamos entendiendo de algo muy maravilloso que el Señor nos quiere mostrar acá en esta palabra, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? El hombre se encuentra luchando contra cosas que lo amenazan, contra la enfermedad y la muerte, ¿sí? Este es un pasaje bíblico muy bonito, ¿sí? Que hay que ver la inmensidad de la fe que tiene este varón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá se encuentra un hombre y una mujer con situaciones adversas, parecidas a la que estamos viviendo en estos tiempos, ¿sí? Una situación de enfermedad, una situación de muerte, ¿sí? Es acá donde Dios tiene la verdadera autoridad, mis amados hermanos, de mostrar las características de su reino. La muerte y la enfermedad son consecuencias del pecado. Amén. Aunque todos somos pecadores, son impedimentos los cuales Dios tiene la autoridad para dar fin a esto. Los beneficios de Dios llegan a nosotros por medio de la fe, la cual acá en esta circunstancia es probada nuestra fe. Jairo, un hombre de fe, pero también líder de la sinagoga, ¿sí? Si recordamos a Capernaum, en ese entonces el líder de esa sinagoga vituperó a Jesús. ¿Sí? No sabemos si en ese entonces habían eliminado a ese presidente de esa sinagoga, a ese líder, para poner a Jairo. Pero Jairo tenía una fe inquebrantable, ¿sí? Tenía una fe automatizada, una fe grande. Y él sabía que si el Señor iba y lo acompañaba a donde estaba su hija agonizando, con solamente colocar la mano, ella iba a ser sana e iba a ser salva, ¿sí? Pero tenemos algo acá muy impresionante, amados hermanos, es algo tremendo, ¿sí? Si recordamos a este varón, ¿verdad? Recordamos a este varón, ¿verdad? Que tenía a su siervo enfermo, ¿verdad? Lo tenía con una enfermedad en su casa, pero amaba mucho a su siervo. ¿Qué pasó acá? El Señor pudo haber hecho lo mismo acá con Jairo, pero era
era necesario que este milagro ocurriera en lo secreto y a su presencia, o sea, que fuera algo entre él, la niña y su familia y sus 3 discípulos, ¿sí? Pero si vemos a aquel entonces, a ese varón, ¿verdad? A ese siervo, ¿verdad? Pero que su patrón en ese entonces le dice que por fe, imagínate la fe de ese hombre que tenía en Jesús, ¿sí? Dijo que solamente diera la palabra, que solamente con esa palabra su siervo sería sano. Pero acá es una situación muy diferente. Acá era porque la fe de Jairo debía ser probada. Acá la fe debía ser arrancada, debía ser elevada a un grado mucho más capacitado, a un grado mucho más especial. Aleluya. Gloria al Señor. Vea a Jairo, hombre de fe, esperando en este proceso, sorteando obstáculos. ¿Por qué obstáculos? Porque vamos a la Biblia y nos encontramos que en el camino, cuando van a que el Señor, que Jesús vaya a sanar a su hija, se encuentran a una mujer, ¿sí? A una mujer con el flujo de sangre. Pero ¿qué pasa? Acá nos encontramos a Jairo provocando, ¿verdad? Provocando ese milagro, ¿sí? Buscando pedir la ayuda a Jesús que sanara a su hija porque él ahora, ¿por qué? ¿Verdad? Era algo tan tremendo. Vea que acá este varón tenía que pasar a lo mejor la vergüenza de los de la antigua sinagoga, que lo habían humillado, habían maltratado a Jesús, lo habían vituperado, pero en Jesús no existía ese impedimento, ¿verdad? Que le dijera, no, es que tú eres de la sinagoga y yo no voy a hacer el milagro, como en muchos está pasando, en muchos de estas partes, ¿verdad? Tú llegas a sitios que porque un hermano se portó mal contigo, tú no le ayudas. Tú teniendo la oportunidad de ayudar, entonces tú no lo ayudas. Lo que haces es buscar la manera como lo hundes, como lo vituperas más para destruirlo. Al contrario, Jesús acá animó a este varón, ¿sí? Lo animó y le dijo, sí, yo voy contigo, voy a donde esté, voy a hacer el milagro. Aleluya, gloria a Dios. Vea que este varón, ¿verdad? Este varón ahora, me imagino que estaba avergonzado, ¿sí? Avergonzado delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Por esa antigua sinagoga. Amén. Y este varón no le importó, ¿verdad? No le importó ir delante de Jesús para que sanara a su hija. Pero era una fe tremenda, ¿sí? Si vamos a Lucas 7, vamos a ir a Lucas 7, amados hermanos, para que vean algo importante e impresionante acá en este lugar, ¿sí? Es algo maravilloso porque el Señor acá se glorifica de una u otra manera, ¿sí? El Señor habla a sus siervos, habla a sus hijos en esta preciosa tarde, porque es una enseñanza, algo maravilloso, algo que va a empezar a renovar sus vidas, algo que va a empezar a renovar sus corazones. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Rey. Bueno, si vamos acá, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿verdad? De Jesús cuando sana al siervo del centurión. Entonces les voy a explicar. Acá el centurión, ¿verdad? Este centurión mandó a buscar a Jesús para que viniera a dar sanidad a su siervo, ¿sí? Imagínate, el siervo era tan especial para ese centurión, ¿verdad? Me imagino un siervo fiel, pero como había tanto obstáculo, ¿verdad? Que debía presentarse, ¿verdad? Porque no era en el tiempo del centurión, sino era en el tiempo que Jesús pudiera. Pero aún Jesús iba a ir a provocar ese milagro. Pero ¿qué pasaba allí? El hombre, cuando vio que Jesús no podía llegar porque era muy lejos, él solamente dijo una palabra muy maravillosa, amados hermanos, ¿sí? Le dijo, ve lo que le dijo ese varón.
dijo, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo esto, ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús maravillado, volviéndose a la gente, decía, os digo que ni aún Israel ha hallado tanta fe, en Israel ha hallado tanta fe. Pero ve que este varón le dijo acá algo muy impresionante. Le dijo Jesús iba en camino, ¿verdad? A casa del centurión, pero iba muy lejos. Envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Sí? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amados hermanos, es algo muy espectacular, ¿verdad? Es una demostración de fe, es una demostración de fe de este centurión. Y vamos acá a la fe, ¿verdad? A la fe de este varón Jairo. Aleluya, era un varón, ¿verdad?, que tenía la convicción de que si Jesús iba a su hogar, esa criatura, su hija, iba a ser sana. Pero ¿por qué vuelvo al tema, verdad? ¿Por qué volvemos atrás un poquito y explicamos el por qué el centurión, el Señor pudo hacer el mismo milagro con Jairo? ¿Sí? Pero no. En este entonces, este varón no se sentía digno de ir a la presencia de Jesús. ¿Sí? Como muchos de nosotros no nos sentamos dignos, ¿verdad? No nos sentimos bien porque creemos que somos indignos delante de la presencia del Señor. Pero no, mis amados hermanos, esta noche yo quiero decirles algo especial. Sí, esta tarde yo quiero decirles algo especial. Ninguno de nosotros somos indignos delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros buscamos a Jehová, cuando nosotros buscamos esa palabra, esa reconciliación, Él nos recibe con los brazos abiertos porque Él está dispuesto a perdonarnos. Solamente tenemos que buscarlo porque Él ante todo es un caballero, ¿sí? Pero cuando nosotros decidimos buscarlo, Él nos acepta tal como llegamos, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, bueno, aquí estamos, ¿verdad? En esta palabra tan maravillosa. Sí, este hombre, ¿verdad? Volvemos a Jairo, ¿verdad? Este hombre tenía una fe, ¿verdad? Y él sabía que el Señor podía sanarla, pero el Señor quería que este varón fuera más allá. ¿Por qué es necesario, mis amados hermanos, de que usted entienda que no es en tu tiempo, ¿sí? A lo mejor tú estás esperando un milagro. Estás esperando algo maravilloso de parte del Señor. Pero ¿qué pasa aquí en estos momentos? Es que no es tu tiempo, es en el tiempo y en el proceso que Dios te va a pasar para que tú puedas obtener el milagro. ¿Por qué? Porque en el proceso tu fe va a ser probada, tu fe tiene que ser incrementada, porque Dios te va a llevar a un límite más alto para cuando te venga otra prueba, tú ya estés preparado para resistir esa prueba, estés preparado para resistir ese proceso, ¿sí? Es algo tan impresionante. Si vemos acá la palabra, mis amados hermanos, ¿verdad? Nos vamos a Juan capítulo 11:1. Juan capítulo 11:1. Juan 11:1. Dice la palabra, ¿verdad? Esta es otra parte de lo que Dios implementa, ¿verdad? Con la fe. Vea que dice la palabra que acá estaba Lázaro, ¿verdad? Lázaro era el mejor amigo de Jesús, pero Lázaro enfermó y murió. Resulta que cuando Jesús recibió la noticia, Lázaro estaba grave. Pero el Señor no podía, o sea, Él quería hacer algo diferente. Él quería incrementar la fe de sus hermanas. ¿Y qué pasó acá? La fe estaba siendo aprobada, porque cuando Jesús llegó a donde estaba el cuerpo, yacía muerto, ya tenía 4 días, ya hedía, ¿sí? Era algo tan tremendo, ¿sí? Qué tan tremendo aquí, mis amados hermanos. Pero Marta, la fe de Marta estaba poca, pero el Señor inyectó
inyectaba fe, pero ella aún no la recibía, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el proceso, mis amados hermanos, no importa cómo esté la situación, no importa si tú te sientes muerto, sí, pero no importa, porque el Señor viene a darte vida, el Señor viene a darte consuelo, el Señor viene a darte alegría. Alabado sea Jesús. Oh Santo de Israel, gracias papá, porque eres maravilloso, eres bueno, glorioso, Rey. Solo de ti podemos aprender lo maravilloso que es nuestra vida, amado Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, volvemos otra vez a la palabra, ¿verdad? Vamos a Marcos 5:25, ¿sí? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, a medida que va caminando, que va Jairo con Jesús a su casa, se presentan los obstáculos, se presenta la prueba. ¿La prueba de qué? La prueba de la fe, el incremento de fe. Aleluya, gloria a Dios. Viene, dice la palabra, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vean esto, algo tan importante, amados hermanos, en esta parte acá. Este varón Jairo, creyendo y queriendo llegar rápido a que Jesús pudiera sanar a su hija, pero en el camino se le presenta un obstáculo, ¿sí? Se presenta un incremento de tiempo, él queriendo ir con pasos agigantados, pero ¿qué se le presenta? Se le presenta una prueba, se le presenta un proceso. ¿Qué le quiero yo decir en este momento, mis amados hermanos? Que no es tu tiempo, es el tiempo del Señor. ¿Sí? Cuando tú colocas todo en presencia del Señor, el tiempo tuyo ya no vale, vale el tiempo del Señor. Alabado sea tu nombre, Padre amado, Señor. Entonces, ¿qué les explico en esta preciosa tarde? Era necesario que en el transcurrir del camino, cuando tú crees que tú eres la prioridad, siempre viene alguien a arrebatar el milagro. Esta mujer tenía fe. Esta mujer solamente con el oír, ¿verdad? Oír de la palabra, solamente escuchó de Jesús porque no lo conocía. Ella escuchó que había un siervo de Dios que predicaba la palabra. Ella escuchó que andaba el Hijo de Dios predicando la palabra, que andaba haciendo milagros. ¿Y ella qué dijo? Ella dijo que solamente si tocare su vestido, seré sana. Imagino a esta mujer, amados hermanos, atrás de Jesús, ¿sí? En esta circunstancia que dice la palabra que ella había sido azotada. O sea, era una mujer que tenía que estar apartada porque todo lo que tocaba era inmundo. Entonces, imagínate tú esta mujer en medio de este gentilencio, ¿sí? Atrás de esa gente empujando. A lo mejor la gente le daba permiso, pero a ver, la gente también la pudo haber golpeado, la pudo haber pateado, ¿sí? Pero ella creía y ella seguía adelante. Ella iba reventando obstáculos porque ella iba por su milagro. ¿Y qué le quiero yo decir en esta preciosa tarde, amado hermano? Usted quiere un milagro, tiene que lucharlo, tiene que pelearlo, porque el enemigo va a querer que tú estés estancado. Es tiempo de que tú te levantes como esta mujer y busques ese milagro y di: si yo sigo a Jesús, yo voy a tener la victoria, porque Dios vino a dar vida, Dios vino a dar alimento de alma, de espíritu. Si tú tienes a Dios en tu corazón, no puede faltarte nada, porque dice la palabra que todo lo que
tú le pidieres en oración, Él se lo iba a conceder, amados hermanos. No tengan miedo de la situación, no tengan miedo de la circunstancia. Estamos en un tiempo de aprender a arrebatar el milagro. Estamos en un tiempo de fe y milagros. Por eso hablamos de la palabra. La fe es una fuente de milagros. ¿Por qué? Porque sin la fe, amados hermanos, no vamos a poder obtener nada. No vamos a poder ni siquiera entrar en comunión con Dios, porque no creemos en lo que vamos a hablar, no creemos en lo que vamos a pedir. Y si tú estás delante de la presencia del Señor, amado hermano, amada hermana, en esta preciosa tarde, y tú crees que tus oraciones no están siendo escuchadas, es porque no estás actuando con fe, no estás teniendo fe a la hora de una oración, no estás teniendo fe a la hora de profetizar, a la hora de alabar, a la hora de agradar a Dios. No estás pidiendo con fe, no estás declarando con fe beneficios para tu vida. ¿Cuándo obtenemos nosotros los beneficios? Los beneficios los obtenemos por medio de la fe. Si no tenemos fe, no obtendremos nada, amados hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amados hermanos, volvemos otra vez acá a la palabra, ¿sí? Y dice la palabra que la fuente de sangre de esa mujer se secó. Oye, qué tremendo, qué tremenda fe de esta mujer. ¿Sí? Imagínate 12 años, amados hermanos, si vamos a la temporada de ahora, ¿sí? Si tú fueras esa mujer, ¿tendrías más posibilidades? Claro. ¿Por qué? Porque existen las toallitas, existen las toallas sanitarias. Anteriormente era solo trapo. Imagínate el hedor de esa mujer con un chorro constante, con un trapito, se quitaba un trapito, se ponía el otro, alabado sea Jesús. Pero en este entonces hay una mujer que se cae, que se tira al suelo solamente por un dolor de cabeza, o solamente porque tiene fiebre, o solamente porque le pegaron el coronavirus, o solamente porque le dolió la espalda o le duelen las piernas, se echaron a morir, le creen a lo que el enemigo vino a plantarle. ¿Sí? Pero en este momento yo quiero instarlas, en este momento es la hora de que Jesús entra a tu casa, entra a tu vida para inyectar fe, para inyectar esa unción de milagro, para que seas tú el que arrebates el milagro, porque Dios está dispuesto a sanarte, Dios está dispuesto a darte, Dios está dispuesto a bendecirte, pero está de tu parte si tú lo arrebatas, si tú vas por el milagro, si vas por la bendición o te quedas allí esperando lo que el enemigo te ha plantado, lo que el enemigo ha venido a querer meterte en tu cabeza, porque el enemigo fue a sembrar maldad, a destrucción. El enemigo no quiere que tú te levantes. El enemigo no quiere que tú ores. El enemigo no quiere que tú clames al Señor. Al contrario, el enemigo quiere verte derrotado. Pero esta tarde, mis amados hermanos, es una tarde de unción y de milagros. Es una tarde de incremento de fe. Es una tarde de enseñanza de cómo llevar la fe a un grado mucho mayor, cómo llevar la fe a un grado especial delante de la presencia del Señor. Alabado sea Jesús, Santo de Israel, Padre bueno, Señor. Entonces vemos que esta mujer enferma, ¿sí? Prueba su fe. ¿Cómo la prueba? Empujando, buscando, arrebatando, ¿sí? ¿Qué vemos allí? Vemos a una mujer que había sido humillada durante 12 años, había sido apartada. Imagínate una mujer en esa situación en estos tiempos. No pudiera entrar a un centro comercial, no pudiera ir a hacer mercados, no pudiera entrar a un banco, no pudiera montarse en un autobús, en un colectivo, en un Transmilenio, no pudiera, porque la gente la humillaría y la correría, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no entiendo y no entendemos el por qué nosotros no podemos dar amor al necesitado. Nosotros nos decimos, no, es que nosotros no hemos visto al Señor. Mi amado hermano, yo le insto a que hable con el Señor y le pida al Señor los 5 sentidos espirituales. Porque nosotros podemos ver a Dios en el tiempo de la dificultad,
en alguien que necesita, en el enfermo, en el que está en el drogadicto, en el que está alcohólico. En cada uno de ellos podemos ver al Señor. Y el Señor nos toca. El Señor nos hace sentir que debemos ayudar. Sí, mis amados hermanos, es tremendo la situación que estamos viviendo, pero la fe en este tiempo debe de ser incrementada. Un avivamiento especial en la fe, un crecimiento, porque por medio de la fe, mis amados hermanos, tú vas a arrebatar tu milagro. Por eso en esta tarde vamos a ser arrebatadores, vamos a aprender cómo arrebatar nuestra bendición y cómo arrebatar nuestro milagro a través de esta palabra, ¿sí? Amados hermanos, ¿verdad? Entonces, seguimos en la palabra, amados hermanos. Vea que entonces vino Jesús, ¿verdad? Y preguntó, ¿sí? Dice el Señor que volviéndose la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? En ese momento, ¿verdad? Los discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero él mira alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Algo tan impresionante allí, ¿verdad? La mujer a lo mejor pensaba que Jesús la iba a reprender, pero ¿qué hizo Jesús? La recibió con amor. Imagínate toda esa gente que la había humillado, que la había tenido apartada durante 12 años porque era inmunda, dice la palabra, ¿sí? Entonces es algo tremendo. Qué cosa tan tremenda, mi amado hermano. Pero ¿qué hizo el Señor allí? El Señor la sanó porque ella fue y arrebató el milagro. Ella tocó la gloria. Ella buscó cómo el Señor pudiera sanarla, ¿sí? Pero era aquí en esta parte, el Señor quería tener un encuentro especial con ella. Sí, ¿por qué ella pregunta y le dice, por qué el Señor le pregunta? Porque era necesario que ella saliera. Sí, porque ese milagro el Señor lo tenía que hacer en público para que la gente se diera cuenta y aprendiera y entendiera el por qué nadie podía ser inmundo, nadie podía estar apartado de su presencia sin obtener una bendición. Vea que esta mujer esperó 12 años, mis amados hermanos. No sé cuánto usted estará esperando por un milagro. No sé cuánto tiempo usted ha estado en una cama. No sé cuánto tiempo usted ha querido un milagro extraordinario, sanidad en tu vida, sanidad interior, ¿sí? Una vida, ¿verdad? Diferente, una vida llena de bendiciones, amados hermanos. Pero en esta tarde yo vengo a decirte, el milagro ya está a la puerta, solo ve y arrebátalo. Busca el milagro, sé como esta mujer, que esta mujer fue quitando obstáculos, apartando a la gente, empujando, hasta que logró llegar a la presencia. Cuando ella llegó y tocó, ella sabía que ella tocar le abriría el milagro. Ese es como cuando un regalo, ¿sí? Te aparece un regalito, si tú lo abres te aparece el premio. Bueno, resulta que esta mujer fue por ese premio, fue por ese regalo, porque ella sabía que lo iba a obtener, porque su fe era grande, aunque solamente había oído hablar de él, ella creyó que ella podía sanarlo. Aleluya, gloria al Rey. Entonces, en esta preciosa tarde, amados hermanos, yo creo que el Señor ya hizo un milagro en tu vida. Yo creo que esta noche es una noche de unción, de poder y gloria. Una noche de atardecer en Cristo, un amor fraternal, ese amor que solo viene de lo alto, amados hermanos. Entonces, seguimos acá en la palabra, mis amados hermanos, ¿verdad? Mientras que él hablaba con esta mujer, ¿verdad? Imagínate a este varón Jairo, la desesperación. Él quería llegar rápido a su casa y ve la noticia, ve el atraso que estuvo allí porque el Señor necesitaba hacer otro milagro, ¿sí? Pero ve la situación, hombre creyendo,
y la mujer arrebatando. La mujer arrebató el milagro por el camino, porque ella sabía que el Señor iba a pasar por allí y se coló y agarró el milagro. Entonces, sé arrebatador, mi amado hermano. Entonces dice aquí que vino una mala noticia. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Qué tremendo. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. ¿Qué le inyectó el Señor allí? Mira, vitamina de fe. Entonces es allí, mi amado hermano, cuando el enemigo viene a decirte, tú no te puedes levantar de la cama, tú no puedes levantarte paralítico, tú no puedes escuchar sordo, tú no puedes hablar mudo, tú no puedes ver ciego. ¿Qué te dice el Señor en esta tarde? Sí puedes. Si crees, verás tu milagro. Si tú crees, verás tu milagro, amado hermano, amada hermana. Solo incrementa tu fe. No importa el proceso, no importa la calamidad, no importa que usted no tenga nada, pero si tu fe es grande. Dice la palabra que la fe debe ser como el grano de mostaza, pero yo quiero en esta tarde, quiero agregarle un poquito más. El grano de mostaza es para los principiantes, pero nosotros tenemos nuestra fe, tiene que ser como el árbol de mostaza. ¿Para qué? Para poder obtener esa semilla gigantesca que produce ese árbol de mostaza. Amados hermanos, volvemos a la palabra con este tema, me encanta. Decimos acá, ¿verdad?, que el Señor inyectó a Jairo vitamina de fe. Cuando ya todo estaba acabado, cuando ya le llegó la noticia que su hija había muerto, ¿qué le dijo el Señor? Cree, solo cree. Le inyectó la vitamina, el hombre volvió a la vida, el hombre dijo, sí, yo creo que tú, Padre, que tú, Jesús, lo vas a salvar, vas a sanar a mi hija. Y dice acá la palabra que Jesús se apartó, ¿verdad? No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis, lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Por qué a estos tres varones? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Juan? ¿Y por qué a Jacobo? Era porque el Señor los estaba preparando. Si vamos a la Biblia, vemos que después encontramos a estos mismos varones aquí los vemos, amados hermanos, los vemos donde la situación se le coloca adversa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra a un Jesús atormentado, ¿verdad? Porque ya está en el tiempo de donde está preparándose, ¿verdad? Para su partida, para ser crucificado, ¿verdad? Pero también lo vemos a los mismos tres varones en la transfiguración. Algo muy importante, el Señor les estaba incrementando la fe, el Señor estaba viendo, ¿verdad? Se llevó a estos tres varones porque era necesario que ese testimonio que iba a ser a puerta cerrada, ese milagro que él iba a hacer a puerta cerrada, porque fue a puerta cerrada, la madre, el padre, Jesús y los tres discípulos y la niña que yacía muerta, ¿sí? Pero ¿qué pasaba aquí en esta situación? Jesús necesitaba testigos, ¿sí? Porque muy bien la palabra lo establece. Entonces, ¿qué necesitaba hacer Jesús así? Él necesitaba primero probar a estos tres discípulos que lo que él iba a hacer, él iba a traer
vida después de la muerte. Él iba a hacer una resurrección allí, ¿sí? Y los estaba preparando para que el tiempo de su resurrección no les cayera a ellos como piedra, sino que ellos ya entendían, ya sabían qué era lo que venía, ya sabían para qué estaban siendo preparados. Aleluya. Gloria al Señor. Oh Santo de Israel. Pero si vemos acá, mis amados hermanos, seguimos acá en esta palabra maravillosa, ¿sí? Y vemos allí, ¿verdad? Cuando el Señor dice que la niña yace dormida, ¿sí? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él más. Él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Amado hermano, yo te digo en esta preciosa tarde, ¿verdad? Levántate. Talita Cumi, te dice el Señor. El Señor te dice en esta preciosa tarde, Talita Cumi, levántate, hijo mío, levántate, hija mía, porque ha llegado el tiempo de la victoria. He incrementado tu fe. Tu milagro ha sido hecho. Talita Cumi, te dice el amado Padre de los cielos. Talita Cumi, te dice el Señor en esta preciosa tarde, amado hermano, amada hermana, levántate, es el tiempo de la victoria. No te preocupes por la situación, no te preocupes por si no tienes nada, no te preocupes, solo bástate de mi gracia, dice la palabra, bástate de mi gracia. Talita Cumi, amados hermanos, amada hermana, tú que estás caída, tú que estás esperando un milagro, tú que estás esperando, estás pasando por situaciones adversas, yo creo que el Señor en esta preciosa tarde está haciendo un milagro, está haciendo algo sobrenatural, está haciendo algo donde tu fe ha sido procesada, donde tu fe ha sido incrementada, porque a través del proceso el Señor te va llevando a un nivel más alto de fe, a un nivel donde Dios solamente Él puede hacer las cosas, pero necesita que tú te actives, necesita que tú arrebates, necesita que tú te levantes. Talita Cumi, te dice el Señor en esta preciosa tarde, levántate, hijo mío, levántate, hija mía, porque la victoria es tuya. Oh Santo, aleluya, en esta tarde, amado Rey, Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias, Padre amado, Señor, por esta palabra, Señor, te damos las gracias, Espíritu Santo, Señor, entendemos, papá, que solo tuya es la gloria, amado Rey. Amados hermanos, en esta preciosa tarde les explico algo por aquí esencial, por qué la niña tenía 12 años y por qué la mujer del flujo de sangre también tenía 12 años, es porque es algo maravilloso, mis amados hermanos, ¿verdad? Es la perfección, ¿sí? El 12 es la perfección de Dios en ese momento, porque en ese momento el milagro era perfecto, era algo sobrenatural, era algo que jamás habían experimentado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos 3 varones fueron preparados para cuando el Señor yaciera en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ellos fueran ya probados y procesados para llevarlo, para cuando el Señor volviera a resurgir, ¿verdad? Que volviera esa resurrección, ¿verdad? Que Él volviera a hacer con ellos. Era el tiempo, ¿verdad? Que debías pasar una preparación. En esta tarde, amados hermanos, les enseño, ¿verdad? La palabra nos enseña algo muy especial, que debemos ser procesados, ¿sí? Debemos ser probados, debemos ser capacitados. Esta es una palabra, ¿verdad?, que es de capacitación sobre la fe, sobre el incremento, sobre el arrebatamiento, porque nosotros tenemos que arrebatar el milagro. Dios coloca un 50%, tú colocas el otro 50%. Si Dios te dice que ya el milagro está, amado hermano, solo cree, solo cree. No importa lo que Dios tenga que hacer en tu casa. No importa, solo cree, búscalo, búscalo.